para pedir a nuestro Dios su dirección en este día y que Él sea glorificado en todo cuanto hagamos. Yo voy a solicitar a Dano que haga esta oración, por favor. Padre eterno, gracias. Una vez más, damos el privilegio de venir aquí a tu casa, a amar, a reconocer que tú eres Dios soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Esperamos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Podamos, Señor, honrar, alabar, exaltar tu nombre. Que todo cuanto se haga sirva para fortalecer tu nombre. En nombre de Jesús. Amén. La palabra está aquí esta mañana porque está con dolor en los pies y las rodillas, no está muy preparada, entonces, el baile. Por eso no está aquí, así que todos debemos llevar a nuestras oraciones. Y vamos a iniciar leyendo el Salmo 67. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones de tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe
esta mañana. Es un gozo para mí poder expresarme a ustedes para hablar de la santa y bendita palabra de Dios. En el día de hoy tenemos un audio que va a trabajar en base al versículo 32 del capítulo 8 de San Juan. Vamos a trabajar la parte anterior y también la parte posterior del versículo 32. De manera que esperamos que ustedes lo puedan escuchar bien, que sea por la gloria y honra de Dios. Vamos a orar y así entonces esto por lo que vamos a dar. Padre de la gloria, alabado y glorificado sea tu nombre. Queremos, Señor, tu dirección. Queremos que el Espíritu Santo abra la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Queremos escuchar, Señor, la exposición y el análisis de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grande, rica y poderosamente, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 21 hasta el 32. Otra vez os digo, Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén y amén. Hermano, dejamos al hermano Inocencio Heredia, quien tendrá en esta mañana el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Dios nos bendiga y nos hable a través del siervo. Amén y amén. Entonces, en el día de hoy nosotros nos vamos a concentrar en el contexto anterior y en el contexto posterior del versículo 32. Vayamos al 32 de nuevo. Capítulo 8, verso 32, que nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Luego, en el contexto posterior, ustedes van a ver la reacción que esta gente experimentan frente a lo dicho por Jesús. Entonces, el tema para hoy que vamos a continuar es motivos por los cuales hay que estudiar la palabra de Dios, razones por las cuales debemos estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver los beneficios que eso genera, ese estudio de la palabra. En lo referente al contexto anterior, si ustedes van conmigo al capítulo 6, capítulo 6, verso 26 y 27, el capítulo 6, dice así:
la palabra de Dios, capítulo 6, verso 26. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esto señaló Dios el Padre. Esta gente se dan a Jesús por los favores que recibían de Jesús a través de sus milagros, de los resultados que lograron. Por ejemplo, lo primero que se hizo fue el milagro de multiplicar los panes y también convertir el agua en vino. Entonces esta gente vieron esto, comprobaron esto, entonces ellos ven que en este hombre hay solución, porque buscaban más satisfacer una necesidad de comida, una necesidad de alimentos. Entonces dije, pero este hombre no da, multiplicó los panes y mejor sobraron. Nosotros, entonces por eso Jesús le dice: ustedes se han fijado más en esa parte porque se han satisfecho, se han llenado sus estómagos. Entonces, por eso Él lo invita a que vayan, ¿no verdad?, a las cosas que a vida permanece. No solamente de pan vivir el hombre, le dice ahí. Pero vayamos siguiendo más adelante, en el verso 29 del mismo capítulo 6, nos dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. ¿Por qué Jesús le dijo, él hizo esa pregunta? Por lo que decía en el verso 28. Entonces le dijeron: ¿y qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, la pregunta es una pregunta muy interesante. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Es muy, muy interesante la pregunta, pero no era más que una pregunta para tratar de atraparlo en un desliz, en una falla, en un error, porque en el fondo ellos no creían. Pero mira lo que dice el verso 30, en el 30. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjese bien, esa gente fueron beneficiarios de la multiplicación de los panes y de los peces, de la conversión del agua en vino. Ellos estuvieron ahí y vieron que Jesús hizo ese gran milagro. Sin embargo, mira lo que están preguntando aquí: ¿y qué señales habrá? ¿Y qué muestras tú, qué tú no puedes mostrar a nosotros, para nosotros entonces seguir lo que tú estás diciendo? O sea, que había una incredulidad marcada y un interés tremendo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo le dio de comer. O sea que él les recuerda a ellos que el Señor le dio cuando más necesitaban, el pueblo que atravesaba el desierto, que cruzaba el desierto, Dios los alimentó y los protegió. Entonces le está haciendo referencia a eso. Pero en el capítulo 7, Vicente, capítulo 7, en el verso 4 nos dice, y 5: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, le dicen sus hermanos, y si estas cosas haces, manifiéstatela al mundo, porque ni aun sus hermanos crean en él. Jesús dijo: ningún profeta tiene fama en su propia tierra.
Entonces, eso estaba pasando con Jesús, que esta gente que lo seguían, incluyendo sus propios hermanos, no creían en la obra que él hacía. Por eso, ustedes pueden comprobar que realmente es de gran preocupación que el ser humano en el día de hoy también trille ese camino. Tampoco cree en Cristo. Capítulo 14 de este mismo libro, en el verso 28 nos dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, y si me amareis, os habríais regocijo, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea, no hay regocijo, no hay alegría, no hay gozo en ustedes, porque yo les digo que voy y vengo, porque voy al Padre, porque ustedes no creen en eso. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, por eso, Él los invita a conocer la verdad. Y la manera de conocer la verdad es escudriñando, investigando, buscando, indagando la palabra para tener una posición y una visión clara. Entonces, siguiendo con el contexto posterior, en el capítulo 4 y verso 11 nos dice, capítulo 7, verso 11, más bien, capítulo 7, verso 11 nos dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? El 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. O sea, las posiciones encontradas. Unos decían que él era bueno, que venía de lo alto, y otros decían que no, que era un engañador, un sedicioso. O sea, que realmente Cristo estaba trabajando con una persona muy difíciles, muy difíciles. Entonces, luego, en el capítulo 8, miren lo que ocurre en el capítulo 8, en el verso 31, nos dice, capítulo 8, verso 31, vamos a leer el 30 también. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero Jesús no se fiaba de ellos, como recuerdan, capítulo 2, versos 23 al 25 del capítulo 2. No se fiaba de ellos porque muchas veces el ser humano dice una cosa y siente otra. Habla una cosa y lo que siente es otra. Entonces, mira lo que dice Jesús, consciente de que eran personas que tenían una posición religiosa y no tenían una visión clara de lo que era el mensaje de Cristo. Él le dice en el verso 31, le dice así, 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, haciendo referencia a lo que dice el verso 30, que muchos creyeron en él. Pero eran la misma gente que venían cuestionando en el capítulo 6, en el capítulo 7. Sin embargo, Jesús les dio la posibilidad y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesús no le está diciendo a ellos que no le sigan. Él le dice, ustedes tienen que permanecer en mi palabra, en las cosas que yo les he instruido, en las cosas que yo les he enseñado, y entonces ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Ahora, para nosotros poder continuar sobre este tópico, tenemos que comprobar esa parte que dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay una condición básica, permanecer en esas verdades que el Señor ha enseñado, creer en esas verdades, conocer esas verdades, indagar en esas verdades, entonces te va a abrir la puerta para tú entonces dar pasos contundentes hacia adelante. Entonces podemos ver que hay dos pasos fundamentales que se deben dar. Primero, en primer lugar, debían creer. Y en segundo lugar, debían convertirse en discípulos
que perseveraran en la gracia de Cristo. Ahora bien, para ustedes, después que tenga esas dos decisiones de creer en Cristo, de aceptar a Cristo, de valorar el ministerio de Cristo, el sacrificio de Cristo, entonces usted puede entrar en esa parte que dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero previamente debe constituirse en discípulo del maestro. Y un discípulo es un aprendiz, es alguien que aprende de un maestro. Naturalmente en la actualidad es diferente. El maestro es un guiador en el proceso y el discípulo es un buscador también de la información. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Para usted pasar a ser un discípulo verdadero, lo primero que Jesús le plantea es que debe renunciar y que debe negarse a sí mismo, que debe cargar la cruz y que debe dar constancia y perseverancia en esa gracia. Pero también, si usted revisa capítulo 15 del libro de San Juan, el mismo que estamos, el verso 8 nos dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que una condición importante, que usted pueda fructificar, que pueda reproducirse, que pueda llevar el evangelio de la gracia y que muchos puedan creer en tu palabra. Pero hay otra cosa que el Señor muestra. Por ejemplo, si usted, el capítulo 12 de este mismo libro, el verso 26, nos dice, 12:26, del mismo libro de San Juan, 12:26 nos dice: y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. O sea que el que sirve a Cristo debe seguirle. El que sigue a Cristo debe servirle. Y el que sirve a Cristo también debe seguirle. O sea, y estará en el mismo lugar que esté Cristo, ahí estarán sus seguidores, lo que es una garantía y una gran promesa para nosotros que somos seguidores de Cristo. Entonces, seguir y servir a Cristo, según es el capítulo 12, verso 26. Para conocer, tiene que escudriñar, conocer y saber las cosas. Hoy forma parte de la educación supramoderna, habla de un pilar de educación básico que es el conocimiento, dominio cognoscitivo. Entonces, ese conocimiento sirve de soporte para seguir avanzando de manera exponencial en la búsqueda de ese conocimiento. Entonces, eso le digo, ustedes quieren conocer, deben permanecer en la palabra, investigar la palabra, conoceré esa verdad, y esa verdad que ustedes cuestionan os será libre. Cristo es la verdad. Saber, conocer, escudriñar, buscar, investigar, están íntimamente ligados. Según los teóricos del campo de la pedagogía, una persona realmente aprende cuando es capaz de ese aprendizaje aplicarlo a una solución adecuada en momentos distintos. En distintos momentos y en distintos ambientes da una solución apropiada, adecuada. Es un aprendizaje significativo. Entonces, los seguidores que buscaban de Jesús creían en la palabra, pero supuestamente no creían en Jesús, que era el protagonista de la palabra. Cosa que también en el día de hoy se da. Entonces, como puede ver, en el contexto del verso, capítulo 8, verso 32, que nos dice, nueva vez, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libre. Es una continuidad de 31. En 31, si permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Si se niegan a sí mismos, si toman la cruz, si renuncian, si dan prioridad a la cosa de Dios, a Dios por encima de nuestras voluntades, nuestras decisiones. Si usted le sigue, y si usted le sirve y le sigue, usted es un discípulo que fructifica, entonces es un discípulo auténtico, verdaderamente discípulo de Cristo. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, ¿por qué Jesús hace énfasis en esto? Porque esta gente cuestionaban a Jesús, preguntaban, ¿quién es este? ¿Y de dónde viene ese conocimiento? Porque no ha estudiado, no ha ido en una escuela. Conocemos que es hijo de María y de José, es un desbaratado. ¿De dónde le viene este conocimiento a este hombre? Entonces, no creían en el mensaje de Cristo, en el cual le hacía énfasis sobre la función y el rol del Padre al enviarle aquí. No crean en eso. Entonces por eso Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Fue a los mismos judíos que habían creído en él. Pero siguiendo con el contexto posterior, mira lo que dice Vicente, y creo que ya el tiempo ha ido avanzando. En el 33, verso 33 del capítulo 8. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, que realmente no había una comprensión, no había un entendimiento y no habían creído de veras. Por eso están cuestionando a Jesús. ¿Cómo dices tú de que nosotros somos esclavos? Nosotros somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. Pero esta gente se ufanaban en su tradición religiosa y no están dispuestos a cambiar. Por ejemplo, en el capítulo 8, verso 41 nos dice Vicente, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, le dice Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. O sea, hay una expresión muy ligera cuando esta gente dice, tenemos un Padre y es Dios. O sea, decir esa palabra estando muy distanciado, al cuestionar el ministerio del enviado de Dios, de Cristo, no podían decir esa palabra. Nosotros tenemos un Padre y es Dios. Eso no es verdad. Entonces en el verso 42 Jesús le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido de mí mismo, no he venido de mí mismo, sino del que me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Si ustedes son hijos de Dios, ¿por qué no escuchan mi palabra? Entonces, el verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Sencillo. Y cuando habla de oírla, está hablando de obedecerla, de creerla y de permanecer en ella. Entonces, el mensaje, al igual que en el capítulo 5, verso 39, de escudriñar la palabra, a esta gente el mensaje fue, escudriñen y conozcan la verdad. Cristo es la verdad. Pues que Dios le bendiga grandemente en este día.